Bueno, hermanos, pues continuamos estudiando lo que es el panorama general a Mateo. Les recuerdo que no es un estudio sistemático en el sentido de que sea versículo por versículo, pero sí es un panorama general, así a vista de pájaro, para que nosotros veamos cómo está la estructura de lo que es el Evangelio de Mateo. La primera parte que ya estudiamos, que se considera como la introducción, que abarca los primeros 4 capítulos, es algo de lo que vimos la semana pasada. El día de hoy vamos a comenzar a abordar lo que es el primer sermón. El primer sermón que comienza en el capítulo 5. Entonces quiero que vean de una manera gráfica ahí en su mente cómo está la estructura. Vamos a ir abordando hasta el capítulo 9, donde nos quedamos de estudiar. Entonces, así de manera general, ¿cuál es la introducción? Los primeros 4 capítulos. Esos 4 capítulos se refiere a ¿qué? A las evidencias que Mateo presenta que certifican que Jesucristo es el Mesías. Ya estudiamos 6 evidencias. Ahora, en el capítulo 5 comienza lo que es el primer sermón que Mateo registra. Este primer sermón abarca 3 capítulos. Es el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Entonces es lo que vamos a comenzar ahorita, y una de las cosas que con lo que quiero abordar es hablando acerca del Sermón del Monte, pero de una manera general. Haciendo como una introducción acerca de cuál es el tema del sermón, cuál es el propósito, y ver algunas características de este sermón versus la vida y la enseñanza de los fariseos. Y ya posteriormente vamos a empezar a estudiar de una manera general también, capítulo por capítulo, viendo las separaciones que habíamos dicho. Entonces vamos a comenzar con el tema. ¿Cuál es el tema general del Sermón del Monte? El tema general es de la justicia de Dios. La justicia de Dios versus la justicia de los fariseos y de los escribas. Aquí nosotros necesitamos ver. Una de las cosas es de que los escribas y los fariseos eran vistos como los modelos, el modelo a seguir, los maestros en cuanto a las cosas de Dios. Eran como el estándar que ellos mismos se habían elevado de la medida de la vida justa, la vida piadosa. Recuerden que los escribas y los fariseos habían elevado su propia vida y su propio comportamiento de piedad a un estándar en el que ellos establecían la medida justa. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que todos aquellos que buscaban entrar al reino de los cielos necesitaban no medirse a la altura de las escrituras, sino a la altura de los escribas y fariseos. Fíjate nada más hasta dónde llegó la práctica de ellos y el engaño de ellos, donde ellos mismos se establecen como la medida, el estándar de justicia. Entonces, una de las cosas que vemos nosotros en el sermón es precisamente ese contraste entre la justicia verdadera que viene Jesucristo y nos muestra versus la falsa justicia que presentaban los fariseos en sus enseñanzas y también en su manera de vivir. En este sermón Jesús expone la superficialidad y el engaño de estos fariseos. Entonces, de manera general, este es el tema que vamos a ir viendo en el Sermón del Monte. Pero vamos a ver, conforme vayamos avanzando capítulo por capítulo, cómo resalta esto que estamos estudiando. Uno de los versículos claves que nosotros necesitamos entender sobre todo es Mateo 5:20. ¿Por qué? Porque observen, si el tema principal de Mateo es la verdadera justicia versus la justicia de los fariseos, nosotros necesitamos entender la palabra justicia en el contexto del sermón. ¿A qué se refiere justicia? En todo diccionario secular, la palabra justicia se define como darle a cada quien lo que merece o lo que corresponde. Pero esa definición no es propia para lo que estamos estudiando, porque no tiene que ver nada en el sentido de darle ese sentido, ¿no? al contexto que se refiere el Señor respecto a la justicia de los fariseos, no en toda su totalidad. ¿A qué me refiero? Me refiero a esto. Miren, leamos Mateo 5:20 y va a tener más entendimiento lo que les estoy diciendo. Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La palabra justicia aquí debe de entenderse como todas esas prácticas religiosas que ellos pensaban que eran dignas para entrar al reino de los cielos. Miren, observemos lo siguiente. Aquí el Señor dice que si la justicia
de los discípulos no era mayor que la justicia de los fariseos, no entrarían al reino de los cielos. Ahora, ¿qué se refiere eso el Señor? Miren, los fariseos generalmente ellos entendían o ellos aplicaban toda conducta piadosa que ellos hacían, el ayunar, el orar, el dar, todo lo que ellos hacían como algo meritorio para ganarse el reino de los cielos. Ellos pensaban que haciendo esas prácticas, de alguna manera eran cosas piadosas que se ganaban como un carácter justo delante de Dios. Como si Dios les sacara una palomita por toda esa vida religiosa que ellos practicaban diariamente. Entonces el Señor les dice, si tu justicia no es mayor que la de ellos, o sea, pero vean cómo no estamos refiriéndonos en primera instancia a darle a cada quien lo que merece o lo que corresponde, sino se refiere a que si tus prácticas de alguna manera tú consideras que a través de lo que tú haces puedes ganarte el reino de los cielos, porque era lo que los fariseos hacían. Los fariseos creían que todas esas prácticas religiosas les daba acceso al reino de los cielos. Y una de las cosas que nosotros vemos en la Biblia es que no hay nada de lo que nosotros podamos hacer que nos haga meritorio entrar al reino de los cielos. Y ahí es el engaño. Por eso cuando menciona aquí del tema, es que Jesús expone la superficialidad de ellos, pero sobre todo el engaño en el que ellos estaban. Por ejemplo, miren, en la actualidad, ¿cuál es el engaño de la religión? El engaño de la religión es que nos da la idea de que el hacer ciertas prácticas religiosas, aunque no son pecaminosas en sí mismas, pero de alguna manera muestra cierta piedad, pensamos que esas prácticas nos da entrada al reino de los cielos. Ahora la pregunta es, ¿acaso el que tú ores te abre las puertas a los cielos de entrada? El hecho que tú ayunes, el hecho que tú des, el hecho que tú te vayas de rodilla a la villa o a un centro religioso, ¿eso te abre las puertas al reino de los cielos? No. Pero los fariseos sí pensaban que todas las prácticas que ellos hacían, religiosas o piadosas, sí los hacían, eran meritorias para que ellos entraran al reino de los cielos. Es por eso que Jesús dice, si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, no puedes entrar al reino de los cielos. Ahora, aquí la situación es la siguiente. ¿Qué cosas nosotros podemos hacer que produzcan o nos lleven o nos den acceso al reino de los cielos? Pues ya vimos que ninguna. Entonces, esa justicia que menciona Jesús, que nos da acceso al reino de los cielos, nosotros mismos no podemos conseguirla por nada del mundo que podamos hacer o hagamos, sean buenas obras, sean cosas piadosas. No, nada de eso nos da entrada al reino de los cielos. Lo que nos da entrada es la justicia que Dios nos da. Esa justicia que Dios nos da nos es dada a través de los méritos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vimos en el primer, en el primer módulo, que la justicia que Dios demanda de cada uno de nosotros es la justicia que Dios da, en la cual nos coloca en una posición en la que tenemos acceso al Señor a través de Cristo. Entonces, esa justicia que Dios o Jesucristo aquí está mencionando, no es algo que nosotros pudiéramos conseguir por nuestros propios méritos. Es algo que Dios nos da de una manera gratuita. Pero la situación es de que los judíos, en este caso los fariseos y escribas, se llenaron de arrogancia, se llenaron de orgullo, porque como ellos manifestaban una vida piadosa a través de sus prácticas, pensaron que esas prácticas los hacía de alguna manera dignos del reino de los cielos. Y no hay ninguna situación que nosotros podamos hacer que nos dé ese acceso, porque si nos diera acceso a alguna práctica religiosa, la pregunta sería, ¿por qué vino Jesús a morir entonces? O sea, no tendría sentido que Cristo muriera si nosotros mismos pudiéramos tener acceso por lo que nosotros pudiéramos hacer. Entonces, una de las cosas que vemos aquí en el Sermón del Monte y que es el tema principal es precisamente ese contraste entre la justicia que Dios demanda para entrar al reino de los cielos y la justicia que los fariseos según practicaban, pero que al final era superficial. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta que esa justicia era externa. Yo oro, yo ayuno y yo doy. Yo no asesino, yo no mato, yo no soy adúltero. ¿En base a qué? Cosas externas, prácticas,
Pero cuando Jesús viene, nos enfoca que la justicia no es externa, es interna. Entonces quiero que veamos cómo de alguna manera saca la superficialidad de ellos y en el engaño en el que estaban. Ese mismo engaño pudiera haber en nosotros también como cristianos, como lo hay cuando adoptamos la vida cristiana solamente como una religiosidad. Hay muchos que venimos de la religión tradicional donde íbamos cada domingo a la iglesia y venimos a la iglesia cristiana y tenemos la misma tendencia. ¿De qué? De que venimos cada domingo y pensamos que ya cumplimos. Y entre semanas se nos olvida que la relación que Dios busca de cada uno de nosotros es personal, no es pública. Y es lo que los fariseos hacían con todas sus prácticas. Ellos tenían la costumbre de que en el momento en el que les tocaba orar, se paraban en las plazas donde había mucha gente. Y ahí mismo levantaban su oración de una manera hipócrita. ¿Para qué? Para ser visto por los demás. Ellos cuando ayunaban, que ponían su rostro así como, ay, estoy ayunando, ay, tengo tanta hambre o así, pero no puedo comer porque estoy ayunando. O sea, la finalidad solamente era buscar las fanfarrias de la gente y los aplausos de la gente. Entonces, el Señor lo que nos muestra aquí en todo el sermón son que ellos pensaban que a través de esas prácticas los hacía meritorio de entrar al reino de Dios. Y el Señor dice, ninguna de esas cosas, si tu justicia no es mayor que la de ellos, no puedes entrar al reino de Dios. Entonces, aquí la palabra justicia se refiere a esa posición que Dios nos otorga por los méritos de Cristo. O sea, ya lo estudiamos eso en el primer módulo. De una manera general lo quiero explicar así. Por ejemplo, toda persona que quiera venir con el Señor, obviamente entendemos que está en pecado. No nos podemos acercar ante un Dios que es santo. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución también es de que, o mejor dicho, el problema también radica en que nosotros mismos no podemos hacer nada para limpiar nuestra inmundicia. No hay ninguna práctica. En el Antiguo Testamento, ¿qué se hacía? Se hacían sacrificios, pero los hacía limpios ceremonialmente. No cubrían totalmente su pecado. De tal manera que viene el Señor, muere por nuestros delitos y pecados, y esa vida justa que Él lleva, entonces al nosotros arrepentirnos de nuestros pecados, esa vida justa se nos traspasa a nosotros y nuestra vida de pecado se le traspasa a Él. Y eso se le llama imputar. Se le atribuye algo a alguien que no hizo. Entonces, a nosotros se nos atribuyó la justicia, algo que no hizo y no merecíamos. Entonces ahora el Señor nos mira a través de la justicia de Cristo. Por eso podemos acercarnos a Él. Entonces esa justicia es la que no podemos conseguir por ningún mérito, sino solamente es dada por gracia por parte de Dios. Entonces el tema principal vamos a ir viendo que radica básicamente en el contraste entre la justicia que Dios busca y nos otorga a la justicia que el propio ser humano piensa que a través de ella puede ganarse el reino de los cielos. Ahora, vamos a ver cuál es el propósito de este sermón. Miren, el propósito, como ya habíamos visto, pues es exponer la verdadera justicia que contrasta con la falsa justicia de los escribas. Como hace rato yo les decía, ¿no? Los escribas simplemente limitaban la vida justa a través de las cosas externas. Yo vengo a la iglesia, soy justo. Yo adoro a Dios, soy justo. Pero se les olvidaba que esa justicia externa primero comienza con la interna, algo que ellos no tenían. Y es lo que el Señor les da duro, sobre todo en Mateo 23, cuando les llama constantemente hipócritas, 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 algo que vamos a ver más adelante. Porque ellos se limitaban a las cosas externas y no consideraban su vida interna. Ahora, este también sermón nos ayuda porque describe las leyes del reino de Dios y también el carácter que cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de tener. Por ejemplo, ¿cómo medían el carácter los fariseos? Ellos medían los mandamientos en actos concretos. Yo no mato, por lo tanto no soy asesino. ¿Por qué? Porque no he herido a nadie de muerte. Sin embargo, se les olvidó que la ley no solamente se dedicaba a regular las acciones, sino también las intenciones del corazón. Lo que implica que el hecho que tú no mates físicamente no solamente quiere decir que no seas asesino,
Pero hay personas que a pesar de que no han matado, sí son asesinos. ¿Por qué? Porque dentro de su corazón la intención de ahorcar a alguien o del deseo de ira, como leímos en Mateo 5, los cataloga delante de Dios como homicidas. Entonces vemos de alguna manera que ellos, los fariseos y escribas, limitaban y regulaban los mandamientos solamente a acciones concretas y no miraban y no consideraban las intenciones. Entonces lo que el Señor muestra en el sermón es que la justicia que Él busca es una justicia de la intención también. O sea, regula eso en el corazón. O sea, porque si estamos hablando de la justicia, también implica el hecho de ser justos en nuestra manera de conducirnos. ¿Cómo consideramos una persona justa en su manera de conducirse? Pues bueno, porque lleva una vida piadosa, lleva una vida ejemplar, es una vida que glorifica a Dios con sus acciones. Podemos decir que esa persona es justa, ¿no? Pero eso es precisamente lo que aparentaban los escribas y fariseos. Sin embargo, cuando el Señor viene en su enseñanza, nos revela que en el interior de ellos no correspondía a su manera externa de vivir. Entonces, una de las cosas que vemos en el transcurso del mensaje es precisamente que nuestra vida interna debe de coincidir con nuestra vida externa. Y es parte dentro del contraste, ¿no? De la justicia que el Señor demanda y que busca de los hombres, de la justicia que contrastaba con los fariseos. Ahora, vamos a ver el contraste de esta enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte y que contrastaba rotundamente con lo que los escribas y fariseos enseñaban, pero también con lo que ellos vivían. Y este cuadro va a ser muy, muy práctico y va a ser entendible de todo lo que he venido diciendo. Miren, ahí ven dos columnas. La que tienen de mano izquierda se refiere a las enseñanzas de Jesús y a su mano derecha lo que enseñaban los fariseos. Vamos a ver cinco distinciones de lo que Jesús enseña versus lo que los escribas y fariseos no solamente enseñaban, sino ellos mismos vivían. La primera que quiero mencionar es: la justicia es primeramente interna y luego externa. O sea, eso era lo que Jesús enseñaba. Antes de externar algo, necesita primero ser una realidad en la vida interna. Vamos ahí a ver un texto, no vamos a ver todo el pasaje, solamente un versículo que es fundamental de todo lo que tienen ustedes ahí escrito. Dice en Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Miren, estamos diciendo que la enseñanza de Jesús contrastaba con la enseñanza de los fariseos. Los fariseos se limitaban solamente a las prácticas, pero Jesús no. La enseñanza de Jesús apuntaba primero al carácter, primero a la vida interna. Y este texto nos indica que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo comienza Mateo 5? ¿Se acuerdan? Mateo 5 comienza con las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas describe lo que es el proceso del nuevo nacimiento. Vayamos a Mateo 5 rápidamente. Fíjense lo que dice Mateo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo comienza esta bienaventuranza? La palabra pobres no se refiere a la pobreza Jesús no está hablando del pobre literal. Está hablando del pobre en espíritu. Pero la palabra pobre se refiere a una persona que es peor que un mendigo. O sea, tú miras al mendigo que está en la calle, que está pidiendo una moneda. Aquí, cuando se refiere a la palabra pobre en espíritu, se refiere a una persona que está todavía más pobre que él. Una persona totalmente mendiga, ¿no? Más que el que está en las esquinas pidiendo alguna moneda. Lo que está reflejando aquí el Señor en las bienaventuranzas es de que todos aquellos que reconocen su pobreza y su bancarrota espiritual son bienaventurados. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios viene hacia ellos. Hay personas que no consideran que son pecadores.
¿Por qué? Porque llevan una vida moralmente aceptable ante la sociedad. Por lo tanto dice, no, pues yo no he hecho mal a nadie, yo soy inocente. Pero esa persona mira de esa perspectiva porque se está midiendo ella o él a comparación del asesino, a comparación de los que están en la cárcel. Entonces, cuando nos medimos persona a persona, siempre vamos a encontrar a alguien más bajo de la sociedad en la escala moral. Pero cuando nos miramos bajo el parámetro y el patrón de Dios, todos salimos defectuosos. No pasamos el estándar que Dios estableció. Y cuando las bienaventuranzas comienzan diciendo bienaventurado el pobre, se refiere a bienaventurados aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Esos que reconocen su necesidad son los que lloran. Por eso dice bienaventurados los que lloran. El llorar es porque reconocen la situación en la que están perdidos totalmente, porque ellos recibirán consolación. Ahora, una persona que reconoce su pobreza, que reconoce y la externa de cierta forma llorando por el pesar que tienen, son aquellos que pasan a ser mansos. La palabra manso se refiere básicamente a estar bajo el control de Dios. Recuerden que les había dicho que manso se refiere a un poder o a una fuerza bajo control, como el caballo salvaje, que después de ser domesticado, pues es un animal ya que está bajo el control del que lo doma, ¿no? Entonces, ese caballo no pierde su fuerza ni pierde su capacidad, pero está bajo control. Cuando nosotros, antes de Cristo, miren, no teníamos ley sobre nosotros mismos, éramos ley para nosotros, muchos de nosotros. Hay alguno que a lo mejor representaba cierta moralidad y había más cordura en él, pero habíamos otros que no teníamos ley, no nos importaba nada, ¿no? Qué opinara ni la ley misma. Entonces, cuando venimos a Cristo y reconocemos nuestra necesidad, no solamente nos compuje el estado en el que estábamos, sino pasamos a ser controlados por Dios. Entonces, tenemos toda esa misma potencialidad, pero ahora estamos bajo control. Entonces vean cómo de alguna manera estas bienaventuranzas describen el proceso que se lleva en la vida del nuevo creyente. De tal manera que posteriormente pasa a describir el carácter de él. Un carácter que hay evidencia externa. Vean lo que dice el verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Vean, reconoce su necesidad, llora por el estado en el que está ahora bajo el control de Dios, y no solamente eso, sino ahora crece en él un hambre por Dios, un hambre y una sed por conocer más de Dios. Y eso es algo que debemos de tener todos como cristianos, un hambre insaciable por conocer de Dios. Y cuando nos llenamos de Dios, vean lo que dice el carácter: bienaventurados los misericordiosos. Ahora mostramos el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera fuimos llevados, o las bienaventuranzas reflejan el carácter de una persona que empieza a caminar al lado de Dios. Empiezas mirando tu necesidad, empiezas compugiendo por tus pecados en el que estabas, pasas a estar bajo el control de Dios, pasas a tener esa hambre por Dios y empiezas a manifestar el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque empiezas a ser misericordioso. Comienza diciendo el verso 8 que también son limpios de corazón. El verso 9, son pacificadores. O sea, vean cómo de alguna forma empezamos a manifestar externamente lo que comenzó internamente. Y cuando tú observas todavía más adelante, entonces Mateo 5 después pasa a describir nuestra, se puede decir, nuestra actividad en la sociedad. Ahora somos luz, ahora somos la sal. ¿Para qué sirve la sal? Cuando tú pones sal, evita el descomposición, ¿no es cierto? Pues de alguna manera está simbolizando que nosotros aquí en la tierra debemos de ser instrumentos para evitar la descomposición moral. ¿Cómo lo hacemos? A través de predicar el evangelio, para que las personas se corrijan. Entonces, si vemos Mateo otra vez 5:16, a la luz de lo que les acabo de explicar, Jesús dice: así alumbre vuestra luz. O sea, esa vida interna que ahora tú tienes delante de los hombres. Fíjense, aquí podemos ver que las obras que nosotros vayamos a hacer, no solamente en actos, sino va a representar el carácter que nosotros tenemos. Las personas que están alrededor van a decir: oye, ¿y viste que no te contestó? Oye, sí, y se pasaron con él, pero viste que no respondió mal.
Y entonces, oye, ¿y qué pasó con él? Fíjate que aquella mujer o aquel hombre pues, le está dando entrada y él dijo que no. ¿Será maricón? ¿O qué onda, no? No, o sea, no es nada. No, es que si me ven me van a... Entonces, no, perdón, se me fue. O sea, no es eso. O sea, no le gustan los hombres, ¿no? La situación es de que ahora manifiesta un carácter, el carácter de Dios. O sea, antes como te pitaban en el semáforo y ahí estabas, te le cerrabas. Y ve la tontera del actor que de 10 a 15 años, por un arranque de ira, por un estado incontrolable, se baja, por defender a su cuñado, le pega al viejito de 65 años, se cae y por el golpe se muere. Por una babosada, fíjate, algo insignificante, por no estar bajo control. Ahora, pero ya cuando estamos bajo control de Dios, te pitan y dices, no, no me bajo. No, no me bajo y no te bajas. Porque no significa que ya seas cobarde, significa que ahora tienes el carácter de Dios. Porque se requiere más valor no bajarte a bajarte. Que cualquiera se baja, cualquiera le regresa o le recuerda a la mamá, cualquiera lo hace eso, pero no cualquiera se aguanta. ¿Por qué? Porque ahora estamos bajo control. Y es lo que está manifestando, que toda nuestra manera de vivir, al ser vista por los que están a nuestro alrededor, al vernos en ese comportamiento, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Pero muchas veces no es el caso. A veces con nuestras acciones, lamentablemente, no traemos gloria ni honra a Dios, sino al contrario, deshonramos el nombre de Dios. Y se dice cristiano. Pero mira, no falta los domingos a la iglesia, pero mira cómo entre semana. No, pues ese sí. Eso es lo que el Señor estaba atacando. Porque los fariseos decían, no, pues yo honro a Dios, adoramos, ayunamos, oramos y damos y todavía hacemos muchas cosas. Pero el Señor dice, ¿y en tu interior? O sea, tú no eres asesino, pero en tu corazón eres un asesino. Oye, yo no soy adúltero, pero en tu corazón eres un adúltero. Entonces, fíjate cómo apunta el contraste, ¿no? La justicia que era externa solamente de los fariseos y escribas, y la justicia, hablando ahora sí de una persona justa que Dios buscaba, era en el interior de la persona. Entonces, esto es algo de lo que era la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, que contrastaba rotundamente la enseñanza de los fariseos. ¿Qué enseñaban los fariseos? Mira lo que les dijo Jesús en Mateo 23, verso 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera la verdad, os mostráis justos, fíjate, justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Eso es precisamente lo que estaba enseñando el Señor en el Sermón del Monte, ese contraste en que los escribas y fariseos asumían en base a las prácticas externas y no se miraban internamente ellos. Y Jesús les enseña a que observen primero el interior en el que están. Ahora, esto es precisamente lo que enseña la religión. La religión nos enseña a que podemos tener comunión con Dios no importando la vida que tú lleves. Eso es lo que enseña la religión y eso no enseña el cristianismo. Y se va a salir hasta el año próximo, pero se va a grabar un programa que se llama Enfoque Bíblico y vamos a hablar precisamente de esto. El cristianismo versus religión. Y la religión precisamente nos da esa idea. No importa cómo tú seas, tú puedes tener relación con Dios no importando cómo tú vivas y cómo tú seas en tu interior. Porque estos fariseos y escribas eran bien religiosos, pero el Señor los expone y les muestra que esa vida práctica y justa que ellos pensaban era solamente externa y no correspondía a la realidad interna, lo que los convertía en hipócritas. Y no solamente eso, sino en falsos seguidores de Dios. ¿No? Como algunos que se llaman testigos de Jehová, que muchas veces no son testigos,
porque su manera también de vivir los delata, o incluso su enseñanza. Pero sería todavía aún peor si nosotros nos llamamos pequeños cristianos al asumir que somos cristianos y no representamos la esencia que es Cristo. Entonces fíjense cómo nosotros a veces golpeamos o apuntamos hacia el otro lado y no miramos nuestra condición, que es precisamente lo que abarca Mateo capítulo 7, que vamos a llegar ahí, pero ahorita vamos a regresar al cuadro. La segunda enseñanza que Jesús muestra, bueno, no es así exhaustiva, pero sí nada más para resaltar en el Sermón del Monte, es que el pecado es asunto del corazón, no solo las acciones. No vamos a ir a ningún texto porque hemos hablado mucho de eso, pero sí quiero explicar esto. Y esto tiene que ver con lo que me han escuchado decir constantemente. Los mandamientos de Dios no solamente regulan los actos y las acciones, sino también las intenciones del corazón. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Señor acusa de adúltero a aquel que se mete físicamente con otra persona, a la persona que piensa con deseo de otra persona, lo considera igual. Ahora, muchos pueden decir, bueno, si es lo mismo, pues entonces me meto con la persona, al final de cuentas, pues es lo mismo, pero no es lo mismo en el sentido de que hay consecuencias más trágicas unas que otras. Es igual en el sentido de que ambos tienen el potencial de condenarte. ¿No es cierto? Pero las consecuencias pues son distintas. Ya estudiamos acerca de esto los domingos, cómo las consecuencias del adulterio, junto con lo que es el adulterio espiritual, bueno, pues acabas perdiendo prácticamente todo. Ahora, los fariseos enseñaban que el pecado estaba principalmente en las acciones externas. Ahí sí vamos a ir a este texto, miren. Lucas 18 del 11 al 12. Vean el contraste. Jesús habla de la justicia interna y los fariseos de cosas externas. Aquí vemos cómo los mandamientos regulan también el corazón y los fariseos llegaban a pensar o considerar pecado solamente a las cosas externas, no consideraban lo interno. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Fíjate nada más. Esta es la actitud del fariseo, aquel que se mide, o mejor dicho, aquel que mide a los demás bajo su propio estándar. Yo no soy como los otros. Ellos sí son ladrones, ellos sí son injustos, ellos sí son adúlteros, pero vean hacia dónde apunta, hacia prácticas. Ellos son ladrones, ellos son injustos, ellos son adúlteros, ni aun como este publicano. Ve lo siguiente: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Fíjense nada más cuál es la actitud de la religión, y no solamente eso, sino la actitud farisaica. En primer lugar, se colocan como el estándar en el cual toda la gente miden a toda la gente. Y en segundo lugar, piensan que por la vida piadosa o sus prácticas piadosas los hace meritorio a ser aprobados por Dios. Y no hay nada que tú puedas hacer sin Cristo que alcances la aprobación de Dios. Miren, en el módulo 2 estudiamos los rudimentos de Cristo y hay una parte donde hablamos acerca de obras muertas, arrepentimiento de obras muertas. ¿Por qué se consideran obras muertas? Porque no están hechas en Cristo. Antes de Cristo, pues todos hacíamos buenas obras en el sentido a nivel humano. Por ejemplo, dar de comer a la gente que tiene necesidad es una buena obra, ¿no es cierto? Al final de cuentas es un hecho bueno, pero no es considerado a los ojos de Dios como algo que sea aceptable en el sentido de tenga la aprobación para llegar al cielo. Y aparte, no es algo que glorifica al Señor, porque probablemente esa intención, humanamente antes de Cristo estoy hablando, sea producto del ser visto o de ser alabado en el corazón de la persona. Es muerta porque no tuvo su origen en Cristo. Ahora nosotros como cristianos hacemos obras porque están pensadas en Cristo. Son obras que las fundamentamos en Cristo para darle gloria a Dios, para glorificar al Señor o simplemente para estar en orden con Dios, ¿no? Para que nuestra vida sea agradable a Dios en el sentido de honrar su nombre. Entonces, estos fariseos pensaban que esas prácticas eran hechos que podía llegar a Dios considerarlo como algo bueno. Ay, mira cómo ayuna.
Ya ayunó 45 días, ¿no? Le ganó a Jesús. No sé si han visto ahí, oremos 40 días y 40 noches, así como Jesús. Y hay otros que dicen, no, yo ayuné 45 días. O sea, solamente buscan ¿qué? La aprobación de los hombres. Y vamos a ver cómo este sermón nos lleva enfocado a ¿qué? A no buscar la aprobación de los hombres, a buscar la aprobación de Dios. Ahora, esto no implica, vuelvo a repetir, que no hagamos cosas. La situación es, ¿cuál es la motivación de tu corazón? Porque ellos tenían una motivación equivocada, giraba en ellos. Pero si hay algo que Dios aprueba, y es lo que vamos a ver más adelante, pero eso tiene que ver con la motivación del corazón y a una obra hecha en Cristo. Ahora vamos a regresar al cuadro. El tercer punto que quiero mencionar es que la justicia que Dios veía, miren, aquí es precisamente lo que hace rato le estaba mostrando. La justicia que Dios ve es la que de alguna manera es hecho en la intimidad. Una justicia que no es alabada por los hombres. Es una justicia hecha en el momento con Dios, donde nadie más se da cuenta. Miren, vamos a ver Mateo 6, porque en Mateo 6, si ustedes leyeron ahí Mateo 6, recuerdan que hay 3 prácticas que describe Mateo que hacían los judíos porque ellos consideraban que esas prácticas pues eran dignas de todo hombre piadoso: el orar, el ayunar y el dar. Y mira cómo en cada uno de estos puntos Jesús les aclara. Dice Mateo 6:4, para que tu limosna sea, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fíjense, ¿es malo dar? No, no es malo dar. Pero lo que Dios busca es que se desarrolle una relación donde en la intimidad. Miren, por ejemplo, ustedes han visto que cuando llega a ver algo aquí en la iglesia, nosotros no, mira, publica el hermano tal, hijo. ¿No se acuerdan cuando dijeron, hubo un hermano que dijo, hermano, yo voy a poner la mitad de las sillas? Pues está bien, porque cambiamos las sillas, ¿no? Hace poco. Él puso la mitad y no pusimos ahí. Mira, el hermano tal puso la mitad de las sillas. Cuando hicieron los salones atrás, un hermano, yo lo pongo. Pues está bien, no pusimos, no lo publicamos. ¿Por qué? Porque Dios no va a aceptar 2 recompensas. La recompensa del hombre, mira, y la recompensa de Dios. Porque solamente puede recibir una. Y lo que nosotros buscamos es que ese hermano que tuvo una buena intención reciba la recompensa de Dios. Porque si recibe la recompensa del hombre, se va a perder la recompensa de Dios. ¿Y cuál es la más importante? La de Dios, no la de nosotros. Nosotros sí estamos agradecidos. ¿Por qué? Porque de alguna forma pues se requiere, ¿no? Pero dejamos que el Señor le dé la recompensa pública de esto. Y es lo que aquí está mencionando. Porque ellos decían, mira cuánto di. Mira cuánto, y eso era lo que hacían los fariseos, ¿no? Echaban abundante, pero el Señor dice, esos están de lo que les sobra. Pero cuando va la mujer, dice, esta dio, no lo que le sobraba, sino lo que tenía. Entonces, ¿qué es lo que Dios ve? La intención del corazón. Y es aquí lo que está mostrando, para que sea tu limosna en secreto, o sea, tu dar. Y tu Padre que lo ve en secreto te recompensará ¿qué? En público. Entonces, lo que vemos aquí es que se busca que como creyentes desarrollemos una relación personal con Dios en todo lo que hagamos. Tanto es así que incluso en la oración, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto, ¿qué? Te recompensará en público. Hermanos, nosotros necesitamos desarrollar esa vida personal con el Señor. Fíjense que es más fácil acudir a un estudio o dar un estudio que acudir a una reunión de oración o orar. ¿Saben por qué? Porque una persona que da un estudio puede buscar la gloria de las personas. Para que vean que sé mucho. Para que vean cómo soy bueno en el desarrollar el tema. O sea, apela a ¿qué? Al orgullo personal. Pero en la oración no es así, porque nadie sabe cuánto yo estuve de rodillas. Nadie pudo ver, entonces yo no soy visto en la intimidad. Pero cuando enseñamos, sí es algo que es visible. Fíjense cómo nos vemos más tentados todavía al enseñar
que al orar, porque en la oración es la intimidad donde nadie nos ve. Pero estos escribas y fariseos, a pesar de las oraciones, las hacían unas oraciones tan largas y públicas, donde todos los veían. Entonces, ¿qué es lo que Dios busca? Dios busca que desarrollemos esa vida personal con Él de relación en la intimidad. El ayuno igual. Vean lo que dice el verso 17 de Mateo 6. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, ¿qué? En público. Miren, el dar, el orar y el ayunar tiene que ser dado de tal manera que tu mano derecha no sepa lo que tu mano izquierda hizo. O al revés. ¿Cuál es la finalidad de esto? La finalidad de esto es no buscar una bendición así. Yo te voy a dar, Dios, para que tú me des lo doble. Como enseñan en las iglesias de prosperidad. Si tú le das 100, el Señor te va a dar 1000. Pues qué buen negocio, ¿no es cierto? Pues así, pues hasta le damos más porque nos va a retribuir más. Sin embargo, Dios no obra así. Ahora, detrás del dar sí hay una bendición. Y es ahí donde los falsos utilizan para extorsionar a la gente. Porque sí es una ley, la ley de la siembra y la cosecha, donde Dios nunca, no es deudor de nadie. Y ahí es donde aprovechan estos falsos, ¿para qué? Para apelar a la avaricia de la gente. Bueno, si yo les digo que si dan 100 les van a dar 1000, pues qué buen negocio. Pero no obra así. O sea, si uno de nosotros, por ejemplo, queremos de alguna forma ser bendecidos por Dios, pues es simplemente tener nuestro corazón limpio, ¿no? Señor, pues yo dispongo en mi corazón y en mi corazón siento dar esto. En mi corazón siento orar a las 5 de la mañana. Pero no porque yo ore a las 5 de la mañana voy a pedir que todos oren a las 5 de la mañana. ¿No es cierto? Y es igual en el ayuno. No porque yo ayuno voy a decir que todos ayunen. Eso ya es algo que hay que desarrollarlo en la intimidad. Ahora, hay una oración congregacional y hay un ayuno también congregacional donde podemos llegar a un acuerdo. Hermanos, hay tal situación, ¿no? Como en los días que están por venir, ¿no? De angustia y aflicción por lo que está ahí escrito. Ahí va a haber tiempo donde necesitamos orar y ayunar fervientemente. ¿No? Y bueno, vamos a ponernos de acuerdo, pues vamos a estar en ayuno y oración, pero esto no significa tampoco que Dios se vea forzado a darnos lo que estamos nosotros pidiendo. O sea, la oración y el ayuno no es un trueque con Dios. No, la oración y el ayuno simplemente es desarrollar esa intimidad con Él. Y es ahí el punto principal del cristiano versus la religión. La religión nos lleva a tener un encuentro con Dios externo, donde en realidad no hay una intimidad con Él. Y en la vida cristiana sí. La vida cristiana es el desarrollar una vida íntima con Él, donde estamos en un momento dado, tan sensibles a la voz de Dios que obedecemos a cualquier indicación que Él nos da. Y es eso lo que el Señor busca de nosotros, ese desarrollo y ese crecimiento personal de nosotros. Ahora, vean, el cuarto punto es primero Dios y después todo lo demás. Aquí le puse dinero porque en el pasaje de Mateo 5 aborda eso. Vamos a ver esto, miren. Esto es muy interesante. Fíjense lo que dice. No os hagáis, iba a decir, no os hagáis. No os hagáis tesoros en la tierra. Fíjense cómo la entonación da otro entendimiento, ¿no? Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Miren, hermanos, hay un peligro latente. Hay veces que yo creo que cuando me escuchan a lo mejor enseñar de estos temas, considerarían que enseñara como que si yo estuviera enseñando que tener es pecado y tener no es pecado. Al contrario, una de las cosas que nosotros hemos visto ya en lo largo de la iglesia es que hay muchos hermanos que vienen de otras iglesias heridos, vienen como dañados porque se enteraron que allá abusaron de ellos económicamente y de todo aspecto. Vienen a la iglesia, nomás no da.
Y yo me quedo pensando, digo, bueno, pues, ¿qué? ¿Por qué? Porque vienen dañados de allá y piensan que, fíjate cómo algo daña la obra de Dios genuina. Allá, por ejemplo, los traían, haz esto y levántate y haz aquello y aquí los quiero a tal hora. Vienen aquí y como no andamos con el chicote, no, tampoco no quieren participar. O sea, se quejan de cómo los traían y llegan aquí, como hay tanta, pues, apelando a la conciencia de cada quien, si hay enseñanzas que apuntan, ¿no?, a nuestra función como creyentes dentro de la iglesia. Pero hay unos que ya hasta como que quedaron tan ciscados allá que ya no quieren obrar en la obra de Dios genuina. Entonces, fíjate cómo perjudica las cosas. Y lo que el Señor nos dice en un momento dado, bueno, me salió un poco, ¿no? Pero aquí menciona de que nosotros necesitamos primero considerar al Señor. ¿Cuál es el afán muchas veces de las personas? Es que, hermano, me toca trabajar, ¿no? El domingo, el sábado. Hay horarios que sí corresponden, ¿no? Que corresponde a lo mejor el domingo su quinto día de trabajo. Pero si tu domingo es el sexto día o el séptimo día de tu trabajo, ahí como que ya no. Estamos como aquella parábola que me decía el Señor. Señor, espérame porque tengo unas yuntas nuevas que las voy a probar. Y en la parábola dice que era de noche. O sea, ¿quién va a probar las yuntas de noche? O sea, el asunto es de que cuando miren, aquí hay un engaño. En el sentido es que decimos, ay Señor, si cuando yo tenga mi casa, ahora sí voy a dejar a un lado menos horas y me voy a dedicar a la iglesia. Ya tienes tu casa y dices, ay Señor, ya tengo la casa, ahora necesito el mueble, el amueblado para el salón, ya estás. Pero cuando ya termine esto, ahora sí. Mira, el asunto es de carácter, no es de cantidad. Porque hay quienes dicen, es que no tengo. Pues no tienes porque no tienes el carácter para administrarlo. Porque quieres todo y eres malgastón y no tienes un carácter controlado. Puedes tener mucho y aunque tienes mucho, te va a hacer falta. Porque el problema con la administración de dinero es de carácter. ¿Se acuerdan la serie que vimos? Hablemos de finanzas, donde decíamos que tú vas a administrar tu dinero y la influencia que tú tengas o la influencia que el dinero tenga sobre ti va a depender del carácter que tú tienes. Si tú eres avaro, en un momento dado vas a manifestar tu avaricia en la forma en cómo controlas tu dinero. Y una de las cosas de lo que les quiero decir es de que hay gente que llega a tener, pero aun cuando ellos habían puesto un límite, cuando yo tenga esto ya te voy a seguir, es una mentira. Porque cuando tenga esto, se va a dar cuenta que va a necesitar más y va a necesitar más y va a necesitar más. Entonces, la finalidad que el Señor menciona aquí es que primero es Dios y después lo demás, como viene en el versículo siguiente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero nosotros invertimos el texto. Buscamos primero las cosas que deben de ser por añadidura y al final dejamos a Dios. Y ese es un desorden. Por eso hay problemas en los hogares. ¿Por qué? Porque el papá nunca está en casa o la mamá no está en casa. Y al no estar en casa ya crea un conflicto, porque ahí ya hay un desorden bíblico. ¿Por qué? Porque el papá está tan afanado, porque el hijo necesita zapatos y no es que no tenga, sino quiere darle el tercer par de zapatos. O no es que no tengas alimento, quieres de una vez asegurar tu futuro. Y no depender de la mano de Dios. Como el Señor dice, ¿no? Fíjense que en los tiempos bíblicos los soldados cobraban a veces su día con sal. Y el salario diario era un denario. Un denario alcanzaba para la comida de ese día, para aceite, para la lámpara y para alguna otra cosita. Pero un denario correspondía a vivir ese día. No te alcanzaba para el día siguiente. Y esto es muy significativo porque la oración del Padre Nuestro dice, danos hoy el pan de cada día. O sea, ¿y por qué viene el afán y el estrés? Como vamos a ver más adelante, porque pensamos demasiado en el día de mañana. Por eso el estrés o el afán significa mente dividida. Tú estás en el día de hoy pensando, pero también tu mente está en el día de mañana. Y viene esa frustración, viene ese estrés. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que hay cosas que no podemos controlar. Y esas son las que Dios controla.
Y si Dios las controla, entonces yo como hijo de Dios debo de descansar. Pero ¿por qué no descansas? Porque no has desarrollado esa vida de intimidad que estamos hablando. Cuando nosotros no desarrollamos esa intimidad con Dios, estamos así agitados. Porque muchas veces pudiéramos manifestar solamente una apariencia externa. Y eso nos habla de religión. Y la religión no es lo mismo que la vida cristiana. Por eso hay muchos que dicen, ay, voy a la iglesia otra vez. Están tan secos porque nunca han experimentado la presencia de Dios en sus vidas. O sea, realmente no están viviendo esa intimidad con Dios. Ay, ¿cómo es posible que, mira, es domingo, yo quiero dormir y tú ya estás hasta bañado, ya listo para irte? ¿Por qué? Porque ese hermano está experimentando esa intimidad con Dios, esa pasión en su corazón. Y nosotros queremos apagarlo. Fíjense que es bien chistoso porque cuando alguien viene a la iglesia por primera vez, o sea, que se convierte, y tú lo ves ahí fogoso y va a los estudios y quiere estar en todas partes, y el cristiano de 10 años, míralo, en un añito se le va a quitar. Todos pasamos por ahí. El hecho que a ti se te haya apagado no significa que al otro se le debe de apagar, porque lo normal es tener ese fuego. Lo anormal es el estado en el que tú estás. ¿Por qué? Porque has caído en una religiosidad. Donde vas el domingo, vas al estudio y saliste igual. ¿Por qué? Porque no has comido la palabra. Solamente la escuchas, pero no es una realidad en tu vida. No se encarna en ti. Entonces ese es el punto, hermanos, donde nosotros miramos que lo que el Señor quiere que aprendamos en el Sermón del Monte es desarrollar esa vida personal con Él. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos agarrados en las cosas de esta tierra o estamos dispuestos para servir al Señor? Mira lo que enseñaban los fariseos, o la actitud, mejor dicho, de ellos. Lucas 16:14, hablando de los fariseos, dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Porque el Señor les estaba ajustando, ¿no? Cómo era la situación, y ellos decían, o sea, se reían. ¿Por qué? Porque la intención y el carácter de ellos era más, como decíamos la vez pasada. No se trata no se trata de necesidad, sino se trata de acumular, ¿no? Y vuelvo a repetir, tú vas a manejar las finanzas de acuerdo al carácter que tú tienes. Y eso es algo fundamental. De hecho, les animo a que vuelvan a escuchar la serie. Esa está muy, muy edificante respecto a cómo administrar las finanzas. Bueno, el quinto lugar, el no juzgar, que es en Mateo 7. Miren, no vamos a ir al texto, solamente lo voy a explicar así a grandes rasgos. Ahí el texto no se refiere literalmente a que no debamos de emitir un juicio. De hecho, todo el evangelio, todo el sermón del monte habla del juicio, o sea, pero hablando de juzgar el carácter. Por ejemplo, ahorita que estamos viendo que Jesús está juzgando ¿qué? El carácter de los fariseos, porque ellos se consideraban justos de acuerdo a sus prácticas, pero el Señor apunta al interior. Entonces, una de las cosas que vemos ahí en Mateo 7 es de que nosotros, para levantar el dedo, necesitamos nosotros tener la calidad moral para poder enseñar eso. Por eso dice, ¿cómo eres que tú puedes sacar la paja del ojo de tu hermano cuando no miras la viga que está en tu ojo? Entonces la finalidad no es que no juzguemos, porque incluso ahí mismo Mateo 7 dice que juzguemos a los falsos. Y la manera de juzgar es juzgar su carácter, juzgar su enseñanza. ¿En base a qué? En base no al estándar de los fariseos, sino en base al estándar de las escrituras. ¿Y qué hacían los fariseos? Bueno, los fariseos y los escribas eran duros en juzgar, como lo que veíamos ahorita en Lucas 18:9. Señor, gracias porque yo no soy adúltero, yo ayuno, yo oro y no soy como este. O sea, prácticamente señalando. La misma actitud que tenía el hijo pródigo que estaba en casa. Cuando llega el hijo, después de perderlo todo, regresa con el padre. ¿Y qué le dice el hijo que estaba en casa? Señor, yo siempre he estado contigo, papá. Y dice, y nunca me has dado ni un cabrito para disfrutar con mis amigos. En cambio, que se gastó todos tus bienes con borrachos y prostitutas, sí le das. Fíjate, el padre ni siquiera juzgó al hijo. ¿Quién lo juzgó? Su otro hermano. Y así somos muchas veces nosotros. Bueno, así eran los fariseos. Ellos sí juzgaban cuando ni siquiera Dios los juzgaba.
Fíjate nada más, y nosotros necesitamos considerar prácticamente el carácter que Dios quiere que nosotros como cristianos desarrollemos en nuestra vida diaria. Ahora, volviendo aquí a Mateo, estamos estudiando, déjenme mirar rápidamente algo. Sí. Estamos estudiando lo que es el Sermón del Monte. Hasta este cuadro que les acabo de poner es la introducción de una manera general de lo que enseña el sermón. Ahora, de una manera, vamos a ir abordando la primera división de lo que es el Sermón del Monte. Recordemos que el Sermón del Monte dijimos que tiene 3 divisiones. La primera división, capítulo 5, la segunda división, capítulo 6, y aquí hubo una duda. Porque yo había mencionado que había 2 divisiones. El asunto es de que yo no les di el título. Capítulo 5 refleja el carácter de los hijos del reino. El capítulo 6 se refiere a la vida del creyente. Y el capítulo 7 se refiere a juzgar a los falsos. Entonces ya en el capítulo 6, cuando se refiere a la vida del creyente, se divide en 2. La vida del creyente en su vida piadosa y la vida del creyente en su relación con la mundanalidad. Entonces solamente quiero ser puntual ahí y vayamos a analizar el capítulo 5. Las 3 divisiones, comenzando con el capítulo 5, que es el carácter de los hijos del reino. ¿Cómo empieza el capítulo 5? Con las bienaventuranzas. Bueno, ya di un breve resumen de lo que son las bienaventuranzas, que describen prácticamente el caminar o el andar de una persona con el Señor. Refleja el carácter. Miren, si una persona que se aprecia de ser cristiano no refleja en una medida mínima el carácter de Dios, se duda que sea cristiano. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando viene en la vida de una persona, una de las cosas que afecta principalmente es su carácter, es su vida, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. Miren, los primeros 16 versículos de este Mateo capítulo 5, quiero que abran su Biblia ahí en Mateo 5 para ir observando el texto. Los primeros 16 versículos, que es prácticamente hasta donde termina que nosotros somos la luz, describe básicamente el carácter que nosotros como cristianos debemos de tener. Un carácter que comienza internamente y que después se exterioriza, mostrando nuestras buenas obras, pero como el resultado de un carácter transformado por el poder de Dios. Ahora, después del versículo 16 de Mateo 5, comienza a analizar la conducta que brota de ese carácter. Quiero que observen lo que estoy mencionando, la relación entre conducta y carácter. ¿Por qué razón? Porque la conducta tiene mucho peso cuando hablamos del carácter de una persona. El carácter siempre viene antes que la conducta. ¿Por qué motivo? Porque lo que somos determina lo que hacemos. Miren, algo que vamos a hablar en el Congreso, me va a tocar a mí esa enseñanza, y es algo que tiene que ver con lo que estudiamos en Cambiando Vidas, es de que, ¿cuál es el problema del hombre? El problema del hombre es de corazón. Toda conducta que hace el ser humano, toda actitud y toda acción está ligada al corazón. ¿Por qué razón? Porque la Biblia ubica toda conducta como su origen en el corazón. Y la Biblia menciona que el problema del hombre es el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón está manchado por el pecado. Debido a la naturaleza caída que tiene el hombre, tiene un corazón corrupto. Ahora, ¿cuál es la manera de solucionar el problema? El Señor, al mirar que el problema, bueno, él ya sabía, ¿verdad? Pero al ver que el problema era del corazón, ¿qué es lo que hace? Ezequiel dice que él nos da un nuevo corazón. Quita ese corazón viejo y nos da un nuevo corazón. Cuando dice que nos da un nuevo corazón, ¿qué significa eso? Esto de un nuevo corazón no significa, en primer lugar, que tengamos la capacidad de ser perfectos en nuestra vida. Porque en la práctica vemos que ya como cristianos todavía seguimos regándola, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba antes de Cristo? Cuando tú miras, por ejemplo, a tu hijo que no es cristiano,
tú no esperes que él va a comportarse como un cristiano, teniendo respecto a todo lo que hemos estado viendo. Una persona en el mundo no va a responder a la voluntad de Dios, en pocas palabras. ¿Por qué? Por su corazón que está corrupto, un corazón no regenerado. Un corazón no regenerado no responde a la voluntad de Dios. Pero cuando Dios cambia el corazón en el nuevo nacimiento, ¿qué implica eso? Implica que nos da la capacidad de responder a la voluntad de Dios. Les quiero hacer una pregunta a ustedes como creyentes. ¿Cuál es la diferencia en que ahora ustedes sí puedan responder a la voluntad de Dios y por qué no lo hacían antes de Cristo? Porque la situación era de corazón. No es hasta que el Señor cambia tu corazón, que es el nuevo nacimiento, te pone un corazón donde ahora puedas responder a la voluntad de Dios, y entonces ahí, ahora tu conducta se va a alinear de acuerdo a lo que tú eres. ¿Por qué? Porque la conducta va influenciada de acuerdo a lo que tú eres, a lo que somos. Y ahora como cristianos somos una nueva criatura. Por eso vemos constantemente en el Nuevo Testamento que dice, oye, ya compórtense, de una manera parafraseada, como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque todavía muchos manifiestan ciertas situaciones que no es de acuerdo al carácter ni a la naturaleza de un creyente. Entonces, ¿qué se espera como cristianos? Una manifestación externa de una realidad interna de acuerdo al carácter que ahora tenemos como hijos de Dios. Entonces, por eso hago mención de que el carácter siempre viene antes que la conducta, ¿no? ¿Por qué? Porque los fariseos, ellos tenían mucha conducta externa. Ayunaban, oraban, daban, pero en su interior era una actitud equivocada. Y el Señor lo primero que toca en la vida de un cristiano, ¿cuál es? Su carácter. Es por eso que ahora dicen, oye, ¿ya viste que no contestó? ¿Por qué? Porque ya tiene un carácter transformado. Oye, ¿ya viste que no respondió o no actuó de tal manera como antes? ¿Por qué? Porque su carácter ha sido tocado por el poder de Dios. En este capítulo 5, Jesús muestra que la verdadera justicia es la interna. Es lo que estamos viendo. Por eso expone la falsa justicia de los fariseos, quienes enseñaban que la santidad consistía solamente en acciones religiosas. Si tú ayunas, si tú oras, si tú das, entonces sí, eres muy santo. Pero si abriéramos su corazón, ¿qué nos encontraríamos ahí? Ellos solamente limitaban el pecado en cosas externas. Yo soy inocente, yo no he matado a nadie, ¿no? Yo no soy adúltero, yo no soy asesino, X cosa. Pero solamente externamente. No miraban la vida interna. Ahora, pasemos al capítulo 6 rápidamente. En el capítulo 6, que es la segunda división, que es la vida del creyente, este capítulo a su vez tiene dos categorías o dos esferas hablando de la vida del creyente. Ustedes se han dado cuenta que nosotros en algún momento dado tenemos una relación con Dios y eso se le llama esa vida piadosa, bueno, o en términos generales esa vida religiosa, pero en el buen sentido. Pero también se han dado cuenta que vamos al mall, vamos a la escuela, nuestros hijos van a la escuela, nosotros vamos al trabajo, tenemos relación social con gente que no es cristiana. Bueno, a eso me refiero cuando digo el creyente y la relación con la mundanalidad. Cuando hablo de mundanalidad, no me estoy refiriendo básicamente a cosas pecaminosas. La palabra mundanalidad se refiere a las cosas terrenales, básicamente, ¿no? Y en esas cosas terrenales se encuentra el trabajo, se encuentran las relaciones sociales, se encuentra la recreación, porque a los parques acuáticos a los que muchos van, ¿verdad? Van a los parques acuáticos. Yo no voy porque la verdad yo no sé nadar. Pues nada más voy ahí a verme. Luego me dan cosa a ver a mis hijos metidos, que si pasa algo ni cómo meterme yo, me muero primero. Entonces la situación de esto es de que no son cristianos todos los de ahí, ¿verdad? Hasta al contrario, los dueños, pues muchos de ellos son no creyentes. Entonces, nosotros necesitamos ver que como cristianos tenemos dos esferas. La esfera piadosa, donde nos congregamos y adoramos juntos al Señor, y la esfera con esa relación con la mundanalidad. Entonces, vamos a comenzar primeramente con la relación piadosa. La primera parte del capítulo 6. Que abarca del capítulo 6, verso 1 hasta el verso
18. ¿Por qué razón? Porque si ustedes miran, comienza hablando acerca del dar, después de la oración y después concluye con el ayuno. Y si ustedes miran el cambio brusco donde empieza en el verso 19, no os hagáis tesoros en la tierra. O sea, habla primero los primeros versículos de nuestra vida piadosa y después habla en relación a las cosas terrenales. Por eso el cristiano y su relación con la mundanalidad. Ahora, la relación que nosotros tengamos con Dios, eso va a determinar lo que tengamos o la relación que tengamos con el mundo y con los demás. Esto es básico, hermanos. Miren, ¿qué relación tienes tú con Dios? Porque al final esa intimidad que tú has ido desarrollando va a influir mucho en cómo tú te relaciones con las cosas de esta tierra. Si ustedes miran así, miren, hace rato les decía que nosotros necesitamos, antes de mirar a los demás, mirarnos a nosotros mismos. Pero va a ser una excepción bajo bajo la situación de que como maridos, pues debemos de ser, cuidar, ¿no? En cierta manera también la vida piadosa de nuestra esposa y también de nuestros hijos. Pero también la mujer como ayuda idónea debe de velar por su marido. Y bajo esa línea quiero que ustedes analicen, se autoanalicen, analiza tu familia, analiza a tu esposo, a tu esposa. Pero sé crítico, o sea, justo. ¿Cómo está su vida espiritual? Porque su vida espiritual tiene relación, cómo se relaciona con los demás. Yo me he dado cuenta que me alejo un poco de la palabra y mi comunión y empieza a salir el Nerón que está dentro de mí. Y yo ya sé que necesito irme a poner de rodillas, necesito ir a buscar de Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera nuestra relación con Dios va a influir en cómo yo me estoy relacionando con el mundo. Un cristiano que empieza a navegar más hacia lejos de la playa y ya se empieza a hundir en el mundo, es porque su relación con Dios que empieza a distanciarse. Que empiezas a guardar en tu corazón ciertas cosas, tu relación con Dios empieza a distanciar. Por eso cuando viene alguien, oiga pastor, que mire que estoy así, que mire mi marido, lo primero que se pregunta es, ¿cómo está tu relación con Dios? Y una de las cosas que probablemente menos espera el aconsejado es que le digan, ponte a orar y ponte a leer. ¿Y eso en qué me va a servir? En mucho, porque es la esencia y es la causa por la cual nosotros empezamos a desviarnos, empezamos a tener otras emociones y a perder el control. Acuérdense, bienaventurados los mansos. Habla de un creyente que está bajo el control de Dios. Y si nosotros nos apartamos de la palabra de Dios, de alguna manera queremos otra vez salir el animal salvaje que hay dentro de nosotros. O el Nerón, para que no se escuche tan feo, no se sientan tan aludidos. Pero el Nerón que hay dentro, está peor un Nerón que imagínate, mata a cristianos, que los bañaba de brea, de cera, los colgaba ahí en el Imperio Romano y los encendía. Eran antorchas humanas. Esos sí son cristianos. Y muchas veces lo comparamos con el cristianismo contemporáneo. Hermano, estamos muy lejos. Y comenzando conmigo, estamos muy lejos, hermano. Esto no es para todos. No se sientan ustedes más aludidos, ¿no? Es para todos. ¿Te imaginas esos cristianos que eran muertos y estaban siendo quemados vivos por seguir a Cristo? Nosotros todavía no hemos sido expuestos a una persecución así. Es cuando viene la persecución en la que nos damos cuenta lo que hay dentro de nosotros. Y ahí vamos a ver, fíjense, por eso necesitamos que permanecer en Dios, en oración, en la lectura, fortalecer nuestras vidas en esos momentos críticos que están por venir. Pero ahora estás en el break y de repente te dice el vecino, oye, ¿oraste por tus alimentos? No, es que me dolía la cabeza. Ya ni siquiera oras por tus alimentos. Es más, ni siquiera traes Biblia. ¿Por qué? Porque ya no quieres decir que eres cristiano. Antes se caracterizaban por las bibliotas grandotas y andaban bien orgullosos ahí con su Biblia. Y ahora quieres andar al cristiano a la secreta, que nadie sepa. Y lo quieres espiritualizar. No, pues es más fácil aquí en el teléfono y toda la cosa. No es chascarrillo, ¿no? Pero tiene parte de verdad. Traigan su Biblia. Bueno, continuemos aquí con el tema, ¿no? La relación es importante. Miren, la esencia de este capítulo
es básicamente que nosotros como cristianos desarrollemos esa relación con Dios de una manera paulatina, progresiva, pero en la intimidad, o sea, secretamente. ¿Cómo lo vemos? Miren, rápidamente vayamos a ver. Bueno, ahorita vamos a ver los textos. Sí. ¿Se acuerdan cuando en Mateo 6 veíamos para que tu Padre que ve en lo secreto? Para que tu Padre que ve en lo secreto, 3 veces, ¿no? Tanto al dar, tanto al orar, tanto al ayunar. Tu Padre que ve en lo secreto. O sea, ¿qué es lo que se espera de nosotros como cristianos? Tener esa relación con Dios, pero que debe de ser secreta. Y ahí es donde vamos a apuntar. ¿Por qué razón? Porque debemos de estar conscientes todos nosotros de que Dios no permitirá 2 recompensas. Como hace rato les decía, la que viene de los hombres y la que venga de los cielos. ¿Qué recompensa es la que ustedes quieren? Pues la que viene de Dios. Ahora, vuelvo a repetir, y no es para que alguno de ustedes diga, hijo, es que pues, ni siquiera me tomaron en cuenta. No, lo hacemos siempre bajo este criterio. Claro, estamos agradecidos, ¿no? De todo lo que, de hecho, yo les comenté algo la semana antepasada, no sé, que todo lo que miramos en la iglesia, todo fue de una manera milagrosa. Que llegaron con las sillas que teníamos, las verdes, y les quiero regalar las sillas. Imagínate, casi 80 sillas, ¿no? Y nosotros estábamos pensando, ¿y dónde nos vamos a sentar? ¿Dónde vamos a sentar a la gente si no hay sillas? Y vienen, les queremos regalar sillas, órale pues. Y después otros, donde fuimos, mira, rentamos un lugar y nos dijo, todo lo que encuentres aquí, te lo regalo, es tuyo. Ah, hermanos, ahí nos hicimos también de otras cosas. Otro hermano llegó y oye, yo pongo esto, yo pongo el otro, y miren, pero siempre fue con la mejor intención en nuestro corazón. No buscar lo que ustedes tienen, sino buscarlos a ustedes. Enfocarnos en realmente hacer discípulos de Cristo. Porque yo cuando esté el día de mañana con el Señor, yo estoy consciente que Él va a decir, ¿qué les enseñaste? ¿Cuál fue la motivación de tu corazón que motivó a ellos? Y la motivación es ser como Cristo cada día. Ser como Cristo todos nosotros. Qué bendición sería estar ahí con el Señor y que el Señor de alguna forma pues nos diga, ¿no? Bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu salvación, porque todo lo que hiciste mostró quién eras en tu carácter. Reflejamos ¿qué? El carácter del Señor. Ahora pasemos rápidamente al creyente y la mundanalidad. Aquí es donde les decía, el pasaje clave de este capítulo es Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Miren, una de las cosas que el Señor nos enseña es precisamente por qué no vivir por las cosas materiales. ¿Y saben por qué? Porque no duran. Fíjense, hay hombres que se dedican a los negocios como un, no sé, pues se pueden mencionar muchos, ¿no? Yo recuerdo a una persona que fue el fundador de Daewoo. Dice que al año él compró el edificio más grande de su ciudad, ahí en Corea del Sur. Pero en su libro que escribe, El mundo es tuyo, pero tienes que ganártelo, él escribe y dice que él surgió de una familia metodista. Y dejó la religión y se dedicó a sus negocios. Pero resulta que él no recordaba el último año en el que pasó Navidad con su familia. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque siendo esos hombres de buenos para negociar, no pueden negociar con los beneficios eternos. ¿Por qué el Señor nos menciona, o mejor dicho, el Señor nos enseña a no vivir por las cosas materiales? Por la sencilla razón de que no duran. Ahora, ¿esto quiere decir que tienes que dejar tu trabajo? No. El énfasis es buscar primeramente a Dios. ¿Tienes que dejar a lo mejor del deseo de tener una casa o de tener un mejor trabajo? No. El punto principal es ¿cuál es la motivación de tu corazón? ¿Para tener más tiempo para dedicarle al Señor? ¿O para simplemente seguir agrandando tu reino que al final se va a quedar? Fíjate nada más cómo invertimos tanto esfuerzo, sudor, para aquello que cuando nos vayamos con el Señor, todo se va a quedar. Y en vez de invertir ese tiempo para las cosas eternas, que cuando estemos con el Señor realmente haya sido productivo,
O sea, no estamos trabajando para ello. Y nosotros como cristianos necesitamos invertir al revés las cosas. No abandonar lo que estamos haciendo, pero sí priorizar al Señor sobre todas las cosas. Priorizarlo en nuestro tiempo, priorizarlo en nuestro esfuerzo para la obra, porque también aquí entra otro punto. El punto de los que de algún momento dan, pero también el punto de los que dan también en su servicio. Porque muchos pudieran decir, no, pues que yo sirvo aquí, sirvo allá y buscar que el aplauso también de los hermanos. Allá viste a fulanito, ¿cómo sirve? Sí, está bien entregado a la obra. Y ahí pasa el fulanito, así como que, ay, si están reconociendo mi esfuerzo. No, no hagan eso. Dejen, yo sé que no lo están haciendo, ¿no? Pero dejen que Dios aquel día recompense sus esfuerzos. Obviamente hay cosas que son obvias, ¿no? Porque se ve que uno está trabajando en la obra de Dios. Pero la actitud de nuestro corazón, ¿cuál debe de ser? Pues darle la gloria al Señor, porque tampoco podemos fingir una falsa humildad. No, no, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, y así que no, yo no soy, ve a Cristo, no. Realmente hay veces que, oye, pues reconocemos el esfuerzo que has hecho y pues gloria a Dios, ¿no? La intención es tu corazón. ¿Sabes qué? Pues en tu corazón gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos da la gracia para hacer las cosas. Él nos faculta para desarrollar un servicio pues que sea agradable a Dios y que bendiga a la iglesia, ¿no? Ahora, nosotros necesitamos recordar que la manera en la que la gente usa sus riquezas, vuelvo a repetir aquí, hace una indicación del carácter de su corazón. No quiero ahondar mucho, ya ahí hablé algo y bueno, también en la iglesia los domingos hemos hecho puntuación de eso. Ya para ir hacia el final, el capítulo 7 nos habla de discernir a los falsos. Y bueno, si nosotros como cristianos y cada uno de una manera personal nos juzgáramos a nosotros mismos como juzgamos a los demás, como dicen allá en mi rancho, otro gallo nos cantaría. Somos tan severos para los demás, pero no nos miramos a nosotros mismos. Y debemos de comenzar por nosotros. Si nosotros mismos fuéramos tan severos al evaluar nuestras vidas, hermanos, sería otra historia. Y ese es el punto principal del capítulo 7, donde el Señor dice, oye, ¿por qué miras la viga o la paja y no miras la viga que está en tu ojo? Como lo que decía anteriormente, ¿no? De esta persona que en todos los, bueno, por lo generalmente en Facebook está su historia, ¿no? Que fulanito allá en tal obra de ahí Sudamérica que cayó en pecado y toda la cosa y todos señalando y sí, todos bien fariseos y esa persona debe de como decía David, ¿no? El que hizo tal cosa debe de morir. Pues ese eres tú, le dice Natán, ese eres tú. Porque así somos muchas veces como fariseos. Somos inocentes, pero no somos capaces de aventar la primera piedra. ¿Por qué? Porque la conciencia nos acusa. ¿Y sabes qué es lo peor? Que algunos que dicen, sí, yo sé, pero a pesar de que saben cuál es la voluntad de Dios, no la hacen, de que su conciencia está cauterizada. Fíjate, ese es el último grado espiritual en el que un cristiano puede estar. Cuando la conciencia de uno está tan cauterizada que ya no siente el peso de su pecado, a sabiendas que lo que está haciendo está mal y todavía a sabiendas de que la decisión que va a tomar no es la voluntad de Dios. Y a pesar de eso que lo tome, ¿sabes el peor estado espiritual en el que una persona puede estar hablando del creyente? Una conciencia cauterizada. Ya la conciencia dejó de funcionar. Y eso nos habla de esta relación personal que se ha alejado. Y nosotros como cristianos primeramente debemos de ser severos con nosotros mismos. Es a lo que el Señor dijo. Es mejor que te saques un ojo a que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Es mejor que te cortes una mano a que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea, no habla de mutilación, habla de una abnegación moral. Lo que Pablo dijo, ¿sabes que golpeó mi cuerpo? No sea que yo habiendo sido heraldo, ahora venga a ser destituido, ¿no? O eliminado de la carrera. Y nosotros necesitamos como cristianos evaluar nuestras vidas a la luz de la palabra, pero examinar nuestro corazón. Entonces, hasta aquí vamos a parar el día de hoy. Solamente quiero a manera de resumen mirar
lo que vimos el día de hoy y hemos visto cuando comenzamos Mateo, para que nos quede más claro el esquema, ¿no? Cuando hablo de bosquejo del Evangelio de Mateo, estoy básicamente hablando de cuál es la estructura del Evangelio o cuál es el esquema. Nosotros dijimos que Mateo es muy sencilla su esquema, porque comienza con una introducción que abarca los primeros 4 capítulos. Posteriormente comienza describiendo el primer sermón, que se conoce como el Sermón del Monte, que abarca 3 capítulos, 5, 6 y 7. Y posteriormente comienza hablando la primer narrativa, que comienza el capítulo 8 y 9. Y a partir de ahí, de Mateo 5, es la misma secuencia, sermón, narrativa, sermón, narrativa. Lo único que nosotros necesitamos conocer es ubicar cuál es el primer sermón, ubicar dónde comienza el segundo sermón y el tercer sermón, así sucesivamente, para distinguirlo de la narrativa que Mateo está dando. Cuando nosotros lo distinguimos de esta manera, va a ser más fácil ubicar todo Mateo y ver de qué habla, seccionarlo, porque también cuando nosotros estemos hablando con una persona, un no cristiano, o estemos dando un consejo a alguien, probablemente va a ser más fácil ubicar el texto de apoyo para compartir al hermano cuando nosotros ya sabemos de qué habla cada texto, de qué habla cada pasaje. Entonces la finalidad de esto es no solamente que ustedes lo vean como, hijo, lo tengo que memorizar, lo tengo que retener, no. Al final esto tiene un beneficio en el futuro. Cuando tú hables con un no cristiano, cuando tú hables con un cristiano también y le estés dando un consejo en la condición en la que esté, tú ya tienes una herramienta. No tienes que decir, y bueno, pues yo haría esto. Bueno, pues hay muchas formas, ¿no?, en las que una persona puede aconsejar a otra persona. A través de sus experiencias, a través de su propio conocimiento, a través de la psicología, a través de la filosofía. Pero lo que a nosotros nos interesa que es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor respecto a la conducta que yo estoy manifestando? Entonces, ¿qué es lo que a dónde te vas a apoyar? Pues en la palabra de Dios. Y cuando tú ya tienes esa distinción en tu mente, entonces va a ser más fácil ubicar un texto con la cual puedas bendecir al hermano que está llegando a ti con preguntas. Entonces, nos despedimos de los hermanos que están en Facebook. Que Dios les bendiga. Nos miramos la próxima semana. Y los hermanos que estamos aquí, no se muevan de su lugar.